Patricia sintió cómo le arrancaban el alma cuando escuchó su nombre ausente del testamento. 43 años cuidando a mamá, invisible ante los ojos del papel legal que Mariana había orchestrado con precisión quirúrgica. El silencio del despacho se volvió ensordecedor mientras su hermana sonreía con esa elegancia venenosa que siempre la caracterizó. Pero Patricia guardaba algo que ninguno de los presentes imaginaba. Un documento que cambiaría todo para siempre. La venganza más dulce llegaba envuelta en la letra temblorosa de una madre moribunda. Patricia observó las manos del doctor Torres deslizarse sobre el papel amarillento con una precisión que le recordó a un cirujano abriendo una herida infectada. Las palabras salían de su boca como dagas envenenadas, cada frase legal construyendo el muro que la separaba para siempre de todo lo que había sido su vida. 43 años limpiando vómitos, cambiando pañales, sosteniendo la mano arrugada de mamá durante las noches de dolor, y ahora escuchaba cómo la borraban de la existencia con la frialdad de un documento notarial. Su hermana Mariana permanecía sentada con esa postura perfecta que había cultivado desde la adolescencia, la espalda recta, las manos cruzadas sobre el regazo, los labios curvados en una sonrisa que no llegaba a los ojos pero que transmitía una satisfacción casi orgásmica. Patricia sintió como el aire se volvía espeso, como si estuviera respirando a través de un filtro de humillación pura. Las paredes del despacho parecían cerrarse sobre ella, creando una cámara de tortura psicológica donde cada palabra del testamento era un latigazo más sobre su dignidad destrozada. El doctor Torres continuaba leyendo con esa voz monótona que había perfeccionado después de décadas destruyendo familias con documentos legales, sin saber que estaba a punto de protagonizar el giro más dramático de su carrera. Patricia apretó los puños hasta que las uñas se clavaron en sus palmas, pero el dolor físico era insignificante comparado con la traición que la estaba devorando desde adentro como un cáncer emocional. El nombre de Mariana resonó en el despacho como una campana victoriosa, seguido de una lista interminable de propiedades, cuentas bancarias y objetos de valor que Patricia había visto, tocado y cuidado durante décadas de servicio invisible. La casa de Tlaquepaque donde había pasado tantas tardes leyendo revistas a mamá, la joyería que había limpiado miles de veces con sus propias manos, los muebles antiguos que había barnizado y restaurado con amor obsesivo. Todo pasaba a manos de la hermana que había visitado a su madre 3 veces en los últimos 5 años. Patricia sintió cómo la rabia se transformaba en algo mucho más peligroso, una furia fría que se instalaba en su pecho como una serpiente enroscada esperando el momento perfecto para atacar. Mariana se permitió una mirada triunfal hacia su hermana, esos ojos verdes brillando con la satisfacción de quien había jugado sus cartas a la perfección durante décadas. El doctor Torres siguió leyendo las cláusulas que detallaban cómo Patricia había sido sistemáticamente excluida de cada decisión, cada herencia, cada reconocimiento de su existencia. Las lágrimas que Patricia había contenido durante toda la lectura finalmente comenzaron a brotar, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una ira tan pura que parecía quemar al salir de sus ojos. Su hermana había conseguido lo impensable, convertir a la hija más devota en la hija invisible. Mariana se inclinó ligeramente hacia adelante cuando el doctor Torres mencionó la cláusula que le otorgaba poder absoluto sobre todas las decisiones relacionadas con el legado familiar, incluyendo el derecho de modificar o anular cualquier documento posterior que pudiera aparecer. Era el golpe maestro de una manipulación que había tomado años en perfeccionar, la jugada final que garantizaba que Patricia nunca pudiera reclamar ni siquiera las migajas de lo que había sido su vida entera. Patricia sintió como su mundo se desmoronaba con la precisión de una demolición controlada, cada palabra legal dinamitando los cimientos de todo lo que había creído sobre el amor, la familia y la justicia. El aire del despacho se había vuelto irrespirable, cargado con el aroma acre de la traición y la humillación, mientras las palabras del testamento continuaban cayendo sobre ella como una lluvia ácida que corroía hasta el último vestigio de su dignidad. Mariana había conseguido lo que siempre había deseado en secreto, borrar a Patricia de la historia familiar como si nunca hubiera existido. El doctor Torres parecía incómodo con el silencio pesado que se había instalado en la habitación, como si pudiera sentir la tensión emocional que amenazaba con explotar en cualquier momento. Patricia cerró los ojos y por un momento se permitió imaginar cómo sería simplemente levantarse, salir de ese despacho y desaparecer para siempre, como aparentemente su propia madre había deseado. La lectura se acercaba a su fin y Patricia podía sentir cómo Mariana se relajaba en su silla, saboreando cada segundo de la victoria más completa que había logrado en su vida. 43 años de rivalidad silenciosa, de pequeñas humillaciones disfrazadas de amor fraternal, de manipulaciones sutiles que habían envenenado cada reunión familiar, todo culminaba en este momento de triunfo absoluto. Patricia observó a su hermana desde el otro lado del abismo que acababa de abrirse entre ellas, estudiando esa cara que conocía desde la infancia pero que ahora le parecía la de una extraña completamente desconocida. Las facciones de Mariana se habían endurecido con los años, moldeadas por décadas de cálculos fríos y estrategias emocionales que habían culminado en esta obra maestra de la crueldad familiar. El doctor Torres carraspeó antes de leer la última cláusula,
esa que detallaba cómo Patricia debía abandonar inmediatamente la casa familiar donde había vivido cuidando a su madre durante los últimos 8 años. Era la estocada final, el detalle que transformaba la humillación en una expulsión literal del único mundo que Patricia había conocido. Mariana no pudo contener una sonrisa de satisfacción pura cuando escuchó esa última disposición, el brillo en sus ojos revelando el placer casi sexual que sentía al ver a su hermana completamente destruida. El silencio que siguió al final de la lectura fue tan denso que parecía tener peso físico, aplastando a Patricia contra su silla mientras Mariana saboreaba cada segundo de su victoria. Patricia sintió como algo se rompía definitivamente en su interior, no su espíritu, sino las últimas cadenas de lealtad familiar que la habían mantenido atada a una dinámica tóxica durante décadas. El doctor Torres comenzó a recoger los papeles con movimientos mecánicos, claramente ansioso por terminar con una situación que había resultado más dramática de lo que había anticipado. Mariana se permitió finalmente una sonrisa abierta, esa expresión de triunfo que había estado conteniendo durante toda la lectura como una actriz esperando su momento de gloria. Patricia la observó con una claridad que no había tenido en años, viendo por primera vez a su hermana tal como realmente era, una depredadora emocional que había pasado décadas preparando este momento de destrucción total. El aire del despacho se había vuelto tóxico con la satisfacción venenosa de Mariana y la humillación aplastante de Patricia. Era el momento perfecto para que la hermana olvidada simplemente se desvaneciera en la nada, exactamente como Mariana había planeado. Pero Patricia tenía otros planes, aunque aún no lo sabía. Esta revelación había sido la gota que derramó el vaso de una vida entera de segundos lugares y humillaciones silenciosas, pero también sería el catalizador de la venganza más perfecta que Mariana nunca podría haber imaginado. Patricia había esperado este momento durante 3 meses, desde aquella tarde lluviosa cuando mamá le había entregado un sobre amarillo con manos temblorosas y le había susurrado al oído las palabras que ahora resonaban en su mente como una promesa sagrada. El documento que guardaba en su bolso no era solo papel y tinta, era la prueba tangible de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de proteger a quien realmente lo merece. Mientras Mariana saboreaba su triunfo con la elegancia de una reina que acaba de ejecutar a su rival más peligroso, Patricia sintió como una calma sobrenatural se apoderaba de ella, esa serenidad que solo experimentan quienes saben que están a punto de cambiar el curso de la historia. El doctor Torres había comenzado a explicar los procedimientos legales que Mariana debía seguir para tomar posesión de la herencia, su voz adoptando ese tono profesional que utilizaba para las transacciones más importantes de su carrera. Patricia escuchaba cada palabra como si fuera música, porque sabía que cada explicación, cada detalle legal, cada sonrisa de satisfacción de su hermana, solo haría más devastador el momento de la revelación. Las lágrimas habían dejado de brotar de sus ojos, reemplazadas por una frialdad que la sorprendía a ella misma, como si fuera otra persona observando la escena desde una dimensión paralela. Mariana comenzó a hacer preguntas específicas sobre fechas y procedimientos, revelando una preparación que confirmaba lo que Patricia había sospechado durante meses: esta traición había sido planificada con la minuciosidad de una operación militar. El momento había llegado con la precisión de un reloj suizo, exactamente como mamá había predicho durante aquella conversación susurrante que se había convertido en el momento más importante de la vida de Patricia. Se levantó de su silla con movimientos lentos y deliberados, como una serpiente que finalmente decide revelar su verdadera naturaleza después de permanecer inmóvil durante horas esperando el momento perfecto para atacar. Mariana la observó con una mezcla de curiosidad y desprecio, claramente esperando algún tipo de colapso emocional que pudiera añadir un toque final de humillación a su victoria. El doctor Torres levantó la vista de sus documentos, frunciendo ligeramente el ceño al percibir un cambio en la energía de la habitación que no podía identificar pero que lo ponía inexplicablemente nervioso. Patricia caminó hasta la ventana que daba al centro histórico de Guadalajara, observando por un momento las calles donde había crecido junto a una hermana que nunca había comprendido el significado real de la palabra familia. El silencio se extendió como una cuerda tensa a punto de romperse, mientras los 3 ocupantes del despacho esperaban que Patricia finalmente se quebrara y les diera el espectáculo final que Mariana había estado esperando durante décadas. Pero Patricia tenía otros planes, planes que su madre había sembrado en su mente como semillas de venganza que habían estado germinando en secreto durante los últimos 3 meses. Patricia se giró lentamente hacia el doctor Torres, su rostro transformado por una expresión que ninguno de los presentes había visto jamás, una mezcla de dolor profundo y determinación inquebrantable que hacía que sus ojos brillaran con una luz peligrosa. Sus palabras salieron con una claridad cristalina que cortó el aire espeso del despacho como una espada bien afilada atravesando seda, cada sílaba cargada con el peso de una verdad que estaba a punto de demoler todo lo que acababan de escuchar. Mariana sintió por primera vez en toda la tarde un escalofrío de incertidumbre, algo en la postura de su hermana le recordaba peligrosamente a su madre durante esos momentos en que la anciana recuperaba súbitamente la lucidez y la miraba con una intensidad que la hacía sentir como una niña atrapada en una mentira. El doctor Torres dejó caer la pluma que había estado sosteniendo,
Un pequeño gesto que reveló la tensión que había comenzado a apoderarse de él sin que pudiera explicar exactamente por qué. Patricia abrió su bolso con movimientos deliberadamente lentos, como un mago que está a punto de realizar el truco más impresionante de su carrera, sabiendo que cada segundo de suspense multiplica el impacto final de la revelación. El aire del despacho parecía haberse electrificado, cargado con la energía de una tormenta que está a punto de estallar y arrasar con todo lo que encuentra a su paso. Mariana intentó mantener su compostura, pero algo primitivo en su instinto de supervivencia le gritaba que estaba a punto de enfrentar el peligro más grande de su vida. El sobre amarillo emergió del bolso de Patricia como si fuera un arma secreta que había estado esperando décadas para ser revelada, su superficie marcada por la letra temblorosa pero determinada de una mujer que había decidido proteger a su hija verdadera desde más allá de la tumba. Patricia lo sostuvo en alto por un momento, permitiendo que Mariana y el doctor Torres lo contemplaran mientras sus mentes comenzaban a procesar las implicaciones de lo que estaban viendo. Las manos de Mariana comenzaron a temblar ligeramente, una reacción involuntaria que revelaba que su instinto ya había comprendido lo que su mente consciente aún se negaba a aceptar. El doctor Torres se incorporó en su silla, su experiencia de décadas en el campo legal disparando todas las alarmas en su cerebro al reconocer el tipo de documento que podía cambiar completamente el resultado de una herencia. Patricia saboreó cada segundo de la incertidumbre creciente que podía ver reflejada en los rostros de quienes momentos antes habían estado celebrando su destrucción. El sobre amarillo parecía irradiar poder, como si contuviera no solo palabras escritas en papel, sino el peso acumulado de años de amor verdadero y sacrificio silencioso. Mariana intentó hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta como si su propia conciencia culpable hubiera comenzado a estrangularla desde adentro. Patricia rompió el sello del sobre con movimientos rituales, como si fuera una sacerdotisa abriendo un texto sagrado que contiene la verdad absoluta sobre la naturaleza humana y la justicia divina. El papel que extrajo del interior parecía común y corriente, pero la energía que emanaba de él transformó inmediatamente la atmósfera del despacho, convirtiendo lo que había sido un momento de triunfo en el preludio de una catástrofe emocional. Mariana se aferró a los brazos de su silla con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos, su instinto de supervivencia finalmente comprendiendo que estaba a punto de enfrentar la destrucción de todo lo que había construido durante décadas de manipulación calculada. El doctor Torres extendió la mano automáticamente, su experiencia profesional tomando el control mientras su mente personal aún luchaba por procesar lo que estaba sucediendo frente a sus ojos. Patricia le entregó el documento con la solemnidad de quien está pasando una antorcha sagrada, sabiendo que las palabras escritas en esas páginas tenían el poder de reescribir completamente la historia que acababan de escuchar. El silencio que siguió fue tan absoluto que el sonido de la respiración agitada de Mariana resonaba en la habitación como los jadeos de un animal acorralado. Las manos del doctor Torres temblaron ligeramente mientras comenzaba a leer las primeras líneas del documento que estaba a punto de cambiar todo para siempre. Patricia observó cómo el color se drenaba gradualmente del rostro de su hermana, como si estuviera viendo el alma abandonar lentamente el cuerpo de su enemiga. La venganza más dulce estaba comenzando y Patricia la saboreó como el vino más exquisito que había probado en su vida. El doctor Torres leyó las primeras líneas del documento auténtico y Patricia vio cómo su rostro se transformaba de confusión profesional a shock absoluto, como si estuviera contemplando la revelación de un fraude que desafiaba toda su experiencia legal. Las palabras salían de sus labios con una vacilación que contrastaba dramáticamente con la seguridad que había mostrado momentos antes, cada frase del testamento real golpeando a Mariana como puñetazos dirigidos directamente a su alma corrupta. Patricia observó cómo su hermana se desintegraba lentamente, la máscara de elegancia y control deslizándose de su rostro para revelar el pánico puro de quien ve cómo su obra maestra de manipulación se convierte en las cenizas de su propia destrucción. El testamento auténtico no solo rectificaba la herencia, sino que exponía con detalles devastadores cómo Mariana había manipulado, mentido y traicionado la confianza de una madre moribunda para intentar robar lo que nunca le había pertenecido. Las manos del doctor Torres temblaban visiblemente mientras leía cláusula tras cláusula que desmontaba sistemáticamente toda la estructura legal que había presentado como verdad absoluta apenas unos minutos antes. Mariana intentó levantarse de su silla pero sus piernas parecían haber perdido toda su fuerza, como si el peso de su culpabilidad finalmente la estuviera aplastando contra el suelo con la fuerza implacable de la justicia divina. Patricia sintió como una satisfacción visceral se extendía por su cuerpo como miel tibia, cada palabra del documento real representando un bálsamo sagrado sobre las heridas que habían estado sangrando en silencio durante décadas de humillación sistemática. El momento más devastador llegó cuando el doctor Torres leyó el párrafo donde la madre de ambas explicaba con detalles desgarradores cómo había descubierto la manipulación de Mariana y cómo había decidido crear este testamento secreto para proteger a la hija que realmente había estado presente durante sus últimos años de vida. Patricia cerró los ojos y pudo escuchar la voz de su madre susurrando esas palabras exactas durante aquella tarde lluviosa, cuando la anciana había reunido las últimas fuerzas de su mente lúcida para asegurar que la justicia prevaleciera sobre la traición.
Mariana finalmente encontró su voz, pero lo que salió de su garganta no fueron palabras coherentes sino gemidos ahogados de una mujer que ve cómo todo su mundo se desmorona con la precisión quirúrgica de una verdad que no puede ser negada, distorsionada o manipulada. El doctor Torres continuaba leyendo con voz cada vez más firme, como si hubiera recuperado su profesionalismo al encontrarse finalmente del lado correcto de la justicia después de haber sido utilizado como instrumento de una estafa emocional brutal. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Mariana, pero no eran lágrimas de tristeza sino de la rabia impotente de quien ha sido superada en su propio juego por una oponente que siempre había subestimado. Patricia saboreó cada lágrima como si fuera el néctar más dulce, cada gemido de dolor como si fuera una sinfonía compuesta especialmente para sus oídos hambrientos de justicia. El aire del despacho se había transformado completamente, la atmósfera de triunfo cruel reemplazada por el peso aplastante de una revelación que cambiaba no solo la distribución de una herencia, sino la comprensión fundamental de quién había sido realmente la hija amada. La revelación alcanzó su clímax devastador cuando el doctor Torres leyó la cláusula donde la madre explicaba que había fingido demencia en sus últimos meses precisamente para permitir que Mariana revelara su verdadera naturaleza manipuladora, observando en silencio mientras su hija preferida tramaba la destrucción de la hermana que la había cuidado con devoción inquebrantable. Patricia sintió como una risa silenciosa brotaba desde lo más profundo de su ser, no de alegría sino de una satisfacción tan profunda que parecía tocar fibras primitivas de su alma que habían estado dormidas durante décadas esperando este momento de vindicación absoluta. Mariana se aferró a la mesa con manos desesperadas, como si fuera lo único que la mantenía anclada a una realidad que de repente se había vuelto completamente incomprensible, su mente fracturada intentando procesar cómo había sido superada por una madre que aparentemente había estado jugando un juego mucho más sofisticado que el suyo. El doctor Torres parecía fascinado por la complejidad legal y emocional del documento, como si estuviera leyendo la obra maestra de una mente brillante que había logrado tender la trampa perfecta para exponer y castigar la traición familiar más cruel. Patricia observó cómo su hermana se convertía en una sombra de la mujer segura y manipuladora que había sido momentos antes, su postura elegante colapsando como un edificio que pierde los cimientos que lo mantenían erguido durante años. Las palabras del testamento continuaban cayendo sobre Mariana como martillazos precisos que destruían sistemáticamente cada mentira, cada manipulación, cada momento de crueldad calculada que había utilizado para construir su imperio de control familiar. El silencio entre cada párrafo se volvía más pesado, cargado con el peso acumulativo de una verdad que no solo rectificaba una injusticia sino que exponía la naturaleza fundamental de dos hermanas que habían caminado por senderos completamente opuestos durante toda su existencia. El golpe final llegó cuando el doctor Torres leyó la última voluntad de la madre, donde no solo restituía completamente la herencia a Patricia sino que además incluía una explicación detallada de por qué Mariana había demostrado ser indigna no solo de la herencia material sino del amor y respeto que había recibido durante toda su vida sin merecerlo. Patricia sintió como cada célula de su cuerpo vibraba con una energía que no había experimentado jamás, la sensación física de la justicia fluyendo por sus venas como una droga divina que curaba décadas de dolor acumulado en silencio. Mariana parecía haber envejecido años en cuestión de minutos, su rostro demacrado por la comprensión gradual de que no solo había perdido la herencia sino que había sido expuesta como la manipuladora cruel que siempre había sido pero que había logrado ocultar. Detrás de una fachada de elegancia y superioridad moral. El doctor Torres terminó la lectura con una solemnidad que transformó el momento en algo casi ceremonial, como si hubiera estado presidiendo no solo la lectura de un testamento sino la revelación de una verdad profunda sobre la naturaleza humana y el poder redentor de la justicia divina. El eco de las últimas palabras se desvaneció en el aire cargado del despacho, dejando un silencio tan absoluto que Patricia podía escuchar el sonido de su propio corazón latiendo con el ritmo triunfal de quien finalmente ha visto cómo el universo corrige los errores más dolorosos de la existencia. Mariana permanecía inmóvil en su silla, como una estatua de sal que hubiera sido castigada por los dioses por atreverse a desafiar las leyes sagradas del amor familiar verdadero. Patricia se permitió una sonrisa que no había sentido en décadas, no de crueldad sino de la paz profunda que solo experimenta quien ha visto cómo la verdad finalmente prevalece sobre la mentira más elaborada. La metamorfosis estaba completa, la hija invisible había recuperado no solo su herencia sino su dignidad, mientras la manipuladora había quedado expuesta ante la luz implacable de la verdad maternal. Mariana intentó articular palabras de defensa pero su voz salía quebrada como el cristal que se rompe bajo presión extrema, cada intento de explicación revelando nuevas capas de desesperación que la hundían más profundamente en el abismo de su propia destrucción. Patricia observó con fascinación clínica cómo su hermana se desintegraba ante sus ojos, décadas de arrogancia y control evaporándose como humo ante la llama implacable de la verdad materna que había estado esperando el momento perfecto para manifestarse. El doctor Torres comenzó a revisar los documentos con movimientos nerviosos, su experiencia profesional batallando contra la incredulidad personal al comprender que había sido utilizado como instrumento involuntario en una de las manipulaciones familiares más sofisticadas que había presenciado en su carrera.
Mariana se aferró a los restos de su compostura como un náufrago que se aferra a los pedazos de un barco hundido, pero cada segundo que pasaba hacía más evidente que estaba ahogándose en las consecuencias de sus propios actos de traición sistemática. La elegancia que siempre había sido su arma más poderosa se convirtió en una máscara grotesca que ya no podía ocultar la desesperación animal que brotaba desde lo más profundo de su ser fragmentado. Patricia sintió como una calma sobrenatural se apoderaba de ella, esa serenidad que solo experimentan los guerreros victoriosos después de décadas de batallas silenciosas que finalmente culminan en el triunfo más completo e inesperado. El aire del despacho se había vuelto denso con la energía de una transformación cósmica, como si el universo mismo estuviera reajustando el equilibrio que había sido distorsionado durante años por la manipulación cruel de una hija que nunca había comprendido el verdadero significado del amor incondicional. Las lágrimas que corrían por el rostro devastado de Mariana no eran de arrepentimiento sino de la rabia impotente de quien ha sido superada magistralmente en el juego que había creído dominar a la perfección durante toda su existencia. Patricia recordó todos los momentos de humillación que había soportado en silencio, cada sonrisa condescendiente, cada comentario venenoso disfrazado de preocupación fraternal, cada manipulación sutil que había erosionado su autoestima como gotas de ácido que carcomean lentamente el metal más resistente. El doctor Torres intentaba mantener su profesionalismo, pero era evidente que estaba profundamente perturbado por la revelación de haber sido engañado tan completamente por una mujer que había jugado con su confianza y su experiencia legal como si fueran juguetes en manos de una niña caprichosa y cruel. Mariana comenzó a balbucear excusas incoherentes sobre malentendidos y documentos falsificados, pero cada palabra que salía de su boca solo servía para cavar más profundamente su propia tumba emocional y legal. La metamorfosis era brutal y fascinante. La mujer que había entrado al despacho como una reina conquistadora se estaba transformando ante los ojos de Patricia en una criatura patética y desesperada que suplicaba por una misericordia que había negado sistemáticamente a otros durante décadas. Patricia se permitió saborear cada segundo de la destrucción de su hermana, no con crueldad sino con la satisfacción profunda de quien finalmente ve cómo la justicia divina corrige los errores más dolorosos de la existencia humana. El contraste era perfecto. Mientras Mariana se hundía en la desesperación más absoluta, Patricia sentía cómo renacía de las cenizas de décadas de humillación para convertirse en la heredera legítima que siempre había sido pero que nunca había podido reclamar. El momento más devastador llegó cuando Mariana intentó acercarse físicamente a Patricia con gestos suplicantes, pero sus piernas traicionaron su desesperación y casi se desplomó sobre el suelo del despacho, salvada apenas por el borde de la mesa que la sostuvo mientras su dignidad se hacía pedazos ante los ojos de quienes habían sido testigos de su arrogancia triunfal apenas unos minutos antes. Patricia permaneció inmóvil como una estatua de mármol, observando la caída de su hermana con la serenidad de quien ha aprendido que la venganza más perfecta es aquella que permite que los enemigos se destruyan a sí mismos con el peso de sus propias mentiras. El doctor Torres comenzó a tomar notas frenéticas, como si estuviera documentando no solo un caso legal extraordinario sino una lección magistral sobre las consecuencias inevitables de la traición familiar llevada al extremo más cruel y calculado. Mariana intentó recuperar su compostura, pero cada movimiento revelaba nuevas capas de vulnerabilidad que contrastaban dramáticamente con la imagen de control absoluto que había proyectado durante toda su vida adulta. Las palabras del testamento auténtico resonaban en el aire como ecos de una verdad que había estado esperando décadas para manifestarse y reclamar su lugar legítimo en la historia de una familia fracturada por la ambición y la manipulación sistemática. Patricia sintió como su madre la abrazaba desde más allá de la muerte, no con los brazos físicos que había perdido sino con la protección eterna de una verdad que ninguna manipulación podría jamás distorsionar o destruir. El poder había cambiado de manos con la elegancia de una danza cósmica, transformando a la hija invisible en la heredera triunfante mientras reducía a la manipuladora cruel a una sombra desesperada de lo que había sido su arrogancia destructiva. Esta revelación no era solo el final de una estafa familiar, sino el comienzo de una nueva era donde la verdad finalmente había reclamado su trono usurpado por décadas de mentiras sofisticadas. Mariana se desplomó completamente en su silla y algo profundo se quebró en su interior, liberando un torrente de confesiones que brotaron de su garganta como sangre de una herida que finalmente había sido abierta después de años de supurar en silencio bajo una piel artificial de elegancia y control. Patricia escuchó con fascinación cómo su hermana admitía cada manipulación, cada mentira calculada, cada momento de crueldad disfrazada de amor fraternal que había utilizado para envenenar lentamente la relación entre Patricia y su madre durante décadas de trabajo psicológico sistemático. Las palabras salían atropelladas y desesperadas, como si Mariana hubiera comprendido que su única posibilidad de salvación residía en la confesión completa de pecados que había mantenido ocultos bajo capas de justificación y negación que ahora se desmoronaban como castillos de arena ante la marea implacable de la verdad materna. El doctor Torres dejó de tomar notas y se limitó a observar con expresión de horror profesional cómo una de las manipulaciones familiares más elaboradas que había presenciado se desentrañaba ante sus ojos con la precisión quirúrgica de una autopsia emocional.
Patricia sintió como cada confesión de su hermana validaba años de intuiciones que había suprimido por lealtad familiar, cada admisión de manipulación confirmando sospechas que había enterrado bajo montañas de culpa y autoculpación que ahora se revelaban como armas psicológicas utilizadas para mantenerla sumisa y controlada. Mariana describió con detalle perturbador cómo había sembrado dudas sobre la cordura de Patricia en la mente de su madre, cómo había distorsionado conversaciones inocentes para hacerlas parecer signos de inestabilidad mental, cómo había manipulado situaciones para que Patricia siempre apareciera como la hija problemática que causaba estrés innecesario a una anciana frágil. La confesión se volvía cada vez más desesperada y autoincriminatoria, como si Mariana hubiera perdido completamente el control de su propio discurso y estuviera vomitando décadas de veneno acumulado que finalmente había encontrado una salida explosiva hacia la superficie de su conciencia destrozada. El momento más revelador llegó cuando Mariana admitió que había manipulado incluso los últimos momentos de lucidez de su madre, susurrando mentiras sobre Patricia directamente al oído de la moribunda mientras la hija verdaderamente devota estaba fuera de la habitación preparando medicinas o comida para la anciana que se desvanecía lentamente. Patricia sintió como una furia fría se instalaba en su pecho, no la rabia explosiva del momento sino algo mucho más peligroso y duradero, una indignación que se cristalizaba en su alma como diamante forjado bajo presión extrema durante décadas de traición sistemática. El doctor Torres parecía físicamente enfermo al escuchar los detalles de una manipulación que había alcanzado niveles de crueldad que desafiaban su comprensión de la maldad humana, como si estuviera presenciando la confesión de crímenes emocionales que trascendían cualquier categoría legal que hubiera estudiado durante su carrera. Mariana describió cómo había falsificado el primer testamento utilizando momentos de confusión senil de su madre, aprovechando las lagunas mentales de la anciana para hacerle firmar documentos que nunca habría aprobado en estado de lucidez completa. Las lágrimas que corrían por su rostro destrozado no eran de arrepentimiento genuino sino de la desesperación de quien ve cómo su obra maestra de manipulación se convierte en la evidencia de su propia destrucción moral y legal. Patricia observó cómo su hermana se convertía ante sus ojos en algo menos que humano, una criatura patética que había sacrificado no solo su dignidad sino aparentemente su alma en el altar de una ambición que ahora se revelaba como completamente vacía y autodestructiva. La confesión continuaba fluyendo como un río de veneno que finalmente había encontrado su cauce natural después de años de estar represado detrás de una presa de mentiras y justificaciones que se habían vuelto insostenibles bajo el peso de la verdad materna revelada. La admisión más devastadora llegó cuando Mariana reveló que había llegado al extremo de drogar sutilmente a su madre con medicamentos que incrementaban su confusión mental, manteniéndola en un estado de vulnerabilidad que facilitaba la manipulación psicológica y la firma de documentos que la anciana nunca habría aprobado en condiciones normales de lucidez y autonomía mental. Patricia sintió como el suelo se movía bajo sus pies al comprender que la manipulación de su hermana había alcanzado niveles que rozaban el abuso criminal, transformando los últimos meses de vida de su madre en una pesadilla de control químico y psicológico que había convertido a la anciana en prisionera de su propia hija manipuladora. El doctor Torres se incorporó bruscamente en su silla, su instinto legal despertando ante la revelación de actos que claramente trascendían la esfera de los conflictos familiares para adentrarse en territorio de abuso sistemático que podría tener consecuencias penales además de las civiles que ya estaban en juego. Mariana parecía haber perdido completamente el control de su discurso, las palabras brotando de su boca como si fuera una marioneta rota que hubiera perdido la capacidad de censurar las verdades más incriminatorias sobre su propia naturaleza destructiva. Patricia comprendió con claridad cristalina que estaba presenciando no solo la confesión de una estafa familiar sino la revelación de una mente que había cruzado líneas morales que la mayoría de las personas considerarían impensables incluso en sus momentos más oscuros de desesperación o ambición. La habitación se había llenado con el aroma acre de la culpa y la desesperación, como si las confesiones de Mariana hubieran liberado vapores tóxicos que contaminaban el aire mismo con la esencia de una maldad que había permanecido oculta durante décadas bajo la superficie brillante de una elegancia artificial. El contraste entre las dos hermanas se había vuelto tan marcado que parecían pertenecer a especies completamente diferentes, una elevándose hacia la dignidad recuperada y la otra hundiéndose en un abismo de autorrevelación destructiva que no parecía tener fondo conocido. Las confesiones alcanzaron su punto más bajo cuando Mariana admitió que había sentido placer genuino al ver el dolor de Patricia durante todos esos años, que cada humillación había sido saboreada como una victoria personal en una guerra que solo ella había estado librando contra una hermana que nunca había comprendido que estaba siendo atacada sistemáticamente. Patricia se irguió lentamente mientras observaba los restos emocionales de lo que había sido su hermana, sintiendo cómo décadas de dolor acumulado se transformaban en una fuerza vital que la llenaba desde los pies hasta la coronilla como savia divina corriendo por las venas de un árbol que finalmente había encontrado la luz después de crecer en las sombras durante toda su existencia. El doctor Torres comenzó a reorganizar todos los documentos con movimientos precisos y profesionales,
como si estuviera reconstruyendo no solo un expediente legal sino el orden cósmico que había sido distorsionado por años de manipulación cruel que ahora quedaba expuesta bajo la luz implacable de la justicia materna. Mariana permanecía encogida en su silla como una crisálida rota que había intentado transformarse en mariposa pero que solo había logrado convertirse en algo grotesco y deforme que ya no podía volver a su estado original ni completar su metamorfosis hacia algo hermoso. Patricia sintió como su madre la abrazaba desde la eternidad, no con los brazos físicos que la muerte había reclamado sino con el amor eterno que trasciende las barreras de la existencia terrenal para proteger a quienes realmente merecen ser protegidos por la justicia divina. Las palabras del testamento auténtico resonaban en su mente como una sinfonía de vindicación que borraba cada momento de humillación, cada duda sobre su propio valor, cada segundo de dolor que había soportado en silencio creyendo que tal vez se lo merecía por alguna falla fundamental en su carácter o su capacidad de amar correctamente. El aire del despacho se había purificado de alguna manera misteriosa, como si la revelación de la verdad hubiera expulsado los vapores tóxicos de la mentira y la manipulación que habían contaminado no solo esta habitación sino décadas de interacciones familiares envenenadas por la ambición destructiva de una hija que nunca había comprendido el verdadero significado del amor incondicional. Patricia caminó hacia la ventana y observó las calles de Guadalajara con ojos completamente nuevos, como si estuviera viendo el mundo por primera vez después de haber nacido de nuevo desde las cenizas de una identidad que había sido systematically destruida y que ahora resurgía más fuerte y auténtica que nunca antes en su existencia. El momento de la transformación final llegó cuando Patricia se giró hacia el Dr. Torres y le habló con una voz que había recuperado décadas de poder suprimido, cada palabra saliendo con la autoridad natural de quien finalmente ha reclamado su lugar legítimo en el universo después de años de ser tratada como una ciudadana de segunda clase en su propia familia. Sus instrucciones fueron claras y precisas, quería que todos los procedimientos legales se iniciaran inmediatamente, no solo para reclamar la herencia que siempre había sido suya sino para asegurar que las manipulaciones de Mariana quedaran documentadas oficialmente como advertencia para futuras generaciones sobre las consecuencias inevitables de la traición familiar llevada a extremos criminales. El Dr. Torres asintió con respeto genuino, como si finalmente estuviera tratando con la verdadera heredera que había estado oculta bajo capas de humillación artificial durante toda la reunión anterior, reconociendo en Patricia la dignidad natural que Mariana había intentado imitar superficialmente pero que nunca había poseído auténticamente. Mariana intentó interrumpir con súplicas desesperadas, pero Patricia la silenció con una mirada que contenía décadas de dolor transformado en poder, una expresión que comunicaba sin palabras que el tiempo de las manipulaciones había terminado para siempre y que ahora era Patricia quien controlaba el destino de ambas hermanas. La metamorfosis era completa y fascinante. La mujer que había entrado al despacho como una víctima invisible se había transformado en la heredera legítima que reclamaba no solo su patrimonio material sino su dignidad robada, mientras que la manipuladora cruel había quedado reducida a una sombra suplicante de su antigua arrogancia destructiva. Patricia sintió como cada célula de su cuerpo vibraba con una energía que no había experimentado jamás, la sensación física de la justicia fluyendo por sus venas como una droga divina que curaba simultáneamente todas las heridas del pasado y fortalecía su espíritu para el futuro que estaba a punto de construir sobre los cimientos sólidos de la verdad materna. El poder no era algo que estuviera tomando por fuerza, sino algo que finalmente estaba reclamando después de que le había sido negado injustamente durante décadas de manipulación sistemática que ahora quedaba expuesta como el fraude emocional más cruel que cualquiera de los presentes había presenciado jamás. Patricia comenzó a dictar las condiciones específicas bajo las cuales estaría dispuesta a considerar cualquier tipo de reconciliación con Mariana, estableciendo límites que dejaron claro que los días de manipulación unilateral habían terminado para siempre y que cualquier relación futura se basaría en términos completamente nuevos definidos por la honestidad absoluta y el respeto mutuo genuino. Sus palabras salían con la precisión de un cirujano que finalmente tiene la oportunidad de corregir décadas de daño causado por un colega incompetente, cada condición diseñada no para venganza cruel sino para establecer los parámetros de una dinámica familiar completamente nueva basada en la verdad instead of manipulation. El Dr. Torres tomaba notas con admiración creciente, como si estuviera presenciando una masterclass en manejo de conflictos familiares dictada por alguien que había aprendido las lecciones más difíciles de la vida a través del sufrimiento pero que había emergido del proceso más sabia y poderosa que antes. Mariana escuchaba cada condición con expresión de horror creciente, comprendiendo gradualmente que Patricia no solo había recuperado su herencia sino que había adquirido un nivel de poder y autoridad que la convertía en la figura dominante de una relación que durante décadas había controlado a través de manipulación y motion el abuse. Las condiciones eran justas pero implacables, transparencia total en todas las interacciones futuras, reparación económica por los daños emocionales causados, participación en terapia familiar supervisada, y la admisión pública de todas las manipulaciones ante familiares y amigos que habían sido testigos de años de tratamiento cruel hacia Patricia. El aire del despacho se había transformado completamente,
La atmósfera opresiva de manipulación y traición reemplazada por la energía limpia y poderosa de la justicia restaurada y la dignidad recuperada después de décadas de ser systematically negada y destruida. Patricia ya no era la víctima invisible que había entrado a esta habitación, sino una mujer que había reclamado no solo su herencia material sino algo mucho más valioso: su poder personal y su lugar legítimo como la hija que realmente había merecido el amor y respeto que le habían sido negados durante demasiado tiempo. La transformación estaba completa. La hija olvidada se había convertido en la matriarca de una nueva era familiar donde la verdad finalmente reinaba sobre la manipulación. Patricia salió del despacho del doctor Torres caminando con una elegancia que nunca había sabido que poseía, cada paso resonando en el piso de mármol como el latido de un corazón que finalmente había aprendido a bombear sangre real después de décadas de circular un líquido artificial que había mantenido su cuerpo funcionando pero su espíritu muriendo lentamente bajo el peso de humillaciones que ahora se revelaban como intentos fallidos de romper algo que había resultado ser inquebrantable. Las calles de Guadalajara se extendían ante ella como un reino que acababa de conquistar no a través de la guerra sino a través de la paciencia divina que había esperado el momento perfecto para que la justicia se manifestara con la precisión de un reloj cósmico que nunca se atrasa ni se adelanta sino que marca el tiempo exacto en que cada verdad debe ser revelada. Mariana había quedado en el despacho como una estatua de sal, petrificada por la revelación de su propia maldad y por la comprensión devastadora de que había subestimado completamente a una hermana que resultó ser mucho más inteligente, fuerte y estratégica de lo que jamás había imaginado posible. Patricia sintió como el sol de la tarde la bañaba con una luz que parecía diferente a cualquier otra que hubiera experimentado antes, como si el universo mismo estuviera celebrando el triunfo de la verdad sobre la mentira más elaborada y cruel que había presenciado en décadas de observar las complejidades infinitas del corazón humano. Su teléfono comenzó a sonar con llamadas de familiares y amigos que de alguna manera ya habían comenzado a enterarse de la revelación, pero Patricia decidió que las contestaría cuando estuviera lista, cuando hubiera procesado completamente la magnitud de lo que acababa de suceder en esa habitación que se había convertido en el teatro de su resurrección emocional y espiritual. El aire de Guadalajara olía a libertad de una manera que no había percibido jamás, como si sus sentidos hubieran sido bloqueados durante años por la toxicidad de una relación que había envenenado incluso su capacidad de experimentar plenamente la belleza del mundo que la rodeaba. Patricia comprendió que no solo había recuperado una herencia material sino algo infinitamente más valioso. Había recuperado a sí misma después de décadas de estar perdida en un laberinto de manipulación que la había mantenido corriendo en círculos while her true self waited patiently in the center for the moment of liberation. Los días que siguieron se convirtieron en una sinfonía de transformación donde cada momento revelaba nuevas capas de la mujer que Patricia siempre había sido pero que había permanecido oculta bajo décadas de conditioning psicológico diseñado para mantenerla small, invisible, and controllable by someone who had never deserved the power that had been granted through manipulation and emotional terrorism. Patricia comenzó a rediseñar no solo la casa que ahora era oficialmente suya sino cada aspecto de su existencia, como si estuviera pintando un autorretrato después de décadas de haber sido obligada a posar para el retrato distorsionado que otra persona había querido crear de ella. Los trabajadores que llegaron para hacer renovaciones comentaban sobre la energía positiva que emanaba de la nueva propietaria, como si la casa misma hubiera comenzado a respirar de manera diferente ahora que estaba habitada por alguien que realmente pertenecía allí en lugar de alguien que la había usurpado a través de methods that violated the fundamental laws of love and justice. Patricia descubrió hobbies y pasiones que había suprimido durante años por considerarlos frivoles o selfish, comprendiendo gradualmente que esas restricciones habían sido parte de un sistema más amplio de control diseñado para mantenerla focused únicamente en serving others mientras negaba sus propias necesidades y desires. Sus amigas comenzaron a comentar sobre el cambio radical en su apariencia y demeanor, como si hubiera rejuvenecido décadas en cuestión de semanas, pero Patricia sabía que lo que había cambiado no era su edad sino su relationship con su propio poder personal que finalmente había sido liberado de las chains que habían mantenido imprisoned durante demasiado tiempo. Las noches ya no eran periodos de reflexión dolorosa sobre humillaciones del día, sino momentos de planning y dreaming sobre un futuro que por primera vez en décadas se extendía ante ella como un canvas en blanco waiting to be painted with colors que ella misma elegiría sin interference o manipulation de fuerzas externas que no comprendían ni respetaban su verdadera naturaleza. La reconciliación con Mariana llegó meses después, pero bajo términos completamente diferentes que establecieron claramente que Patricia era ahora la hermana dominante en una relación que se había rebalanced después de décadas de inequality que había sido mantan troux aukelagi que el barfare más que affection genuino. Mariana había pasado por un proceso de terapia intensiva que había forced her to confront not only her actions pero las de psychological distortions que habían made those actions seem justified in her mind durante años de rationalización y self-deception que habían created un alternate reality donde sus crueles impulses aparecían como protective measures o expressions of love. Patricia listened to her sister's apologies con la detachment of someone who had moved beyond the need for validation from people who had previously held power over her emotional well-being,
Accepting last words como sincere pero making clear que forgiveness sería en through consistent actions over time rather than granted immediately como consequence of emotional confession. Las family gatherings se convirtieron en events completamente diferentes donde Patricia naturally assumed the role of matriarch que había been denied durante decades while Mariana learned to navigate her new position como the sister who had lost moral authority at to rebuild trust through humility y service rather than manipulation y control. Patricia established traditions y rituals que honored their mother's memory while creating space for healing que had been impossible while the family dynamic was distorted by secrets, lies, y emotional abuse que había poisoned every interaction durante años without anyone addressing the toxicity directly. Los holidays became celebrations of authenticity genuine connection rather than performances designed to maintain appearances while avoiding the deeper truths que everyone knew pero nobody was willing to acknowledge until circumstances forced complete honesty como the only path toward real reconciliation. Patricia's transformation had been so complete que people who met her for the first time could not imagine que she had ever been anything other than the confident, powerful woman she had become, porque her authentic self had emerged so fully que it seemed impossible que such strength y dignity could ever have been hidden or suppressed by external forces no matter how sophisticated or persistent those forces might have been. La historia llegó a su final perfecto cuando Patricia se encontró de pie en el same despacho donde había begun her resurrection, pero esta time como the person consulted por other family members who were dealing con similar situations de manipulation y emotional abuse que required the wisdom que only someone who had survived such experiences could provide. Dr. Torres había become more than just her lawyer, había become someone who understood que some victories transcend legal boundaries to become examples of how truth y justice can prevail even in situations donde everything seems hopelessly stacked against the innocent party. Patricia's voice había gained an authority que came not from power over others pero from complete ownership of her own identity y destiny, making her guidance invaluable to people who were still trapped in cycles of abuse que she had managed to break through combination of patience, intelligence, y the unexpected gift of a mother's love que had reached beyond that to protect her daughter cuando all seemed lost. La venganza más dulce había resultado ser su propia libertad.